Hace poco la Suprema Corte de Justicia determinó que las reformas que habían hecho dos estados, San Luis Potosí y Baja California, en materia de castigar el aborto, tenía que quedarse en las constituciones. Se dijo, señores, pues los estados decidieron que ahí sí se penaliza el aborto, allá también. La federación no es quien para meterse ni para decir qué tienen que hacer los estados. Esto fortalece al federalismo, como dijeron los ministros, los 4 ministros que votaron en este sentido, o debilita al federalismo, como lo han dicho muchas personas. Tenemos que entender dos cosas para poder dar respuesta a la pregunta. Primero, federar no es dividir. La palabra federar significa unir. Unir en criterios, unir en propósitos, unir en cuestiones fundamentales. En esas razones fundamentales que hicieron, me preguntó hace un rato, hay estados libres y soberanos, cada una de estas entidades libre y soberana decidió, por voluntad propia, compartir parte de su soberanía en un ente central con un propósito, el desarrollo común compartido de una manera más pareja entre los estados del país, entre las regiones del país. Esto incluye definiciones centrales, como hoy lo dice la Constitución y los propios ministros de la Corte lo acaban de decir en una resolución, después de la reforma en derechos humanos a la Constitución que se hizo, y en función del control difuso que se va a tener de esta misma, e incluso del control de convencionalidad, es decir, el control de los convenios que se incorporan. En esos convenios internacionales hay normas muy precisas de respeto a la vida, pero creo que sin ellas inclusive, en este país no creo que haya nadie que pueda aplaudir el aborto o que quiera que se dé el aborto. De la misma manera que yo, en lo personal, aquí sí hablo por mí, no creo que tampoco deba penalizarse. Por supuesto que no. Y yo creo que el debate es ese, si se penaliza o no. Y yo no creo que deba penalizarse. Si estamos penalizando en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, a la víctima. Y a la víctima que es una mujer pobre. Generalmente. Pero el punto es, el hecho de que dos estados puedan hacer lo que les dé la gana en esta materia, ¿fortalece el federalismo o lo debilita? Lo que la Corte debió haber determinado, también es un criterio muy personal, es la constitucionalidad de esto. Ese debió haber sido el centro del debate, no ser un asunto de competencia local. Claro, por supuesto. Otro tema que tiene que ver con jueces. Los jueces locales siempre se quejan de que los jueces federales acaban revisando todas sus decisiones. Cuando alguna vez hemos estado en este mismo programa, jueces locales y federales, el juez federal dice, bueno, si los jueces fueran autónomos en los estados sería muy fácil, pero los jueces generalmente son empleados del gobernador. Qué bueno que la federación pueda revisar el trabajo que hacen estos jueces. ¿Te parece justa esta aseveración? No, porque no podemos tampoco generalizar. Yo conozco jueces locales de la misma o de mejor nivel ético que muchos jueces federales. Yo no puedo juzgar quiénes son mejores o peores, de ninguna manera. ¿Cuál es la razón? La razón es que el amparo nace como una forma de constituir en el ámbito federal la protección fundamentalmente de los derechos, en nuestro caso de las garantías. El amparo es un producto muy mexicano, de las garantías que protegían esos derechos. Y la protección constitucional es una cuestión de competencia federal. Por eso es que tienen la competencia federal los jueces federales. Lo hemos convertido en una instancia más y es donde nace este debate. Más que ser un recurso para proteger garantías, se convirtió en una instancia. Y entonces, en lugar de tener la instancia local doble, tenemos una instancia federal que volvió a duplicarse. Por eso esta nueva ley de amparo. El propósito de esta nueva ley de amparo es precisamente evitar que el amparo se convierta en una instancia de rigor, de facto. Y que sea realmente un instrumento de protección de las garantías y de los derechos fundamentales. Oye, que por cierto, está atorada esta ley de amparo, ¿por qué? No está atorada, ya salió del Senado. Bueno, y se quedó en la Cámara de Diputados. Apenas llegó a la Cámara de Diputados, tienen todo el derecho del mundo a estudiar. ¿Crees que saldrá pronto? Ojalá. No, muy bien. Oye, Jesús, México ha oscilado a lo largo de su historia del federalismo al centralismo. Tuvimos en 24 una república federal, en 36 dijeron esto no está funcionando, que es el centro el que determine todo. En 57 volvimos a tener un régimen distinto. Llegó Porfirio y ya se dijo esto no funciona, yo tengo que volver a controlarlo todo. Hemos ido del federalismo al centralismo. ¿Cuándo ha crecido más el país desde tu perspectiva personal y desde una perspectiva histórica? Es claro a lo que te refieres. Hay algunos analistas que, estudiando los periodos de mayor crecimiento del país, determinan que son épocas en donde el centralismo ha imperado, donde se ha
manejado el país siendo federal con un criterio mucho más centralista. Donde el presidente quita y pone gobernadores incluso. En ese y en otros casos. Lo cierto es que el desarrollo se ha dado no porque el centralismo genere como acto de autoritarismo o de ampliación un desarrollo per se. Se ha dado porque, el caso de Porfirio Díaz es el más claro, porque tuvo un tiempo de planeación mucho más amplio, mucho más extenso, porque generó, por las condiciones específicas del momento, no solo de contexto interno, sino del propio contexto internacional, un contexto adecuado para el crecimiento. Y porque, con todos los defectos que tiene este tipo de sistema, pues tiene también la virtud de que puedes globalizar la planeación. Pero no son las virtudes del centralismo las que generaron ese crecimiento, fueron las ventajas del centralismo. Si definimos nuestro federalismo con esas ventajas, que es posible, podemos hacer que nuestros periodos de crecimiento sean más amplios. Y esto nos demuestra claramente mi dicho original. La reforma o la definición federalista es la más importante de las reformas jurídicas que tenemos que hacer. La más importante de las reformas jurídicas, el federalismo. Es nuestra forma de gobierno. Señor, si en tus manos estuviera hacer una reforma o varias reformas, que no tuvieras que tener oposición ni discusión, que dijeras lo que el señor diga, eso se va a hacer, ¿qué harías en materia de federalismo? Generaría las reglas del federalismo. Empezaría por las simples, que son para los casos comunes, en donde es el ámbito geográfico el que señala la competencia. En los casos comunes es muy sencillo, lo que sucede dentro del municipio es del ámbito municipal, lo que sucede dentro del estado es del ámbito estatal, lo que sucede fuera de estos ámbitos es federal. Ahora, yo como abogado diría que ya tenemos esto. Definirlo, falta definirlo. Es lo simple. En lo complejo, ¿cuáles son aquellos casos que requieren de la intervención federal? Para mí, por ejemplo, educación es un caso en el que debe centralizarse una buena parte. ¿Cuál? La que nos identifica, la que nos une. Eso hay que tenerlo aquí. Eso tiene que ser central, eso tiene que ser general, tiene que ser para todos. Y debe dejarse, y puedo poner un caso que me sucedió, por ejemplo, en el preescolar intenté que se incorporara un programa de aprendizaje de lectura en el preescolar. Bueno, fue un problema bárbaro. El primer rechazo que tuve fue de la Secretaría de Educación. Es decir, la Secretaría de Educación dijo, no, esta es mi materia. Y yo digo, sí, su materia es todo aquello que nos une, que no está definido qué es, hay que empezar a definir, pero aquello que nos permite crecer, porque las condiciones se dan, aún dentro de mi estado, porque en las zonas urbanas es muy fácil enseñar a leer en preescolar, porque eso hacen en los países más desarrollados, y a lo mejor en las zonas rurales tendríamos que pensar en la forma de irlas acercando a esto, pero puedo legislar en mi estado al respecto, porque tiene las condiciones específicas que tiene, y lo que no podemos hacer es caer otra vez en una generalidad, que más que convertirse en una definición se convierte en una camisa de fuerza, como en mi caso, pienso, sucede con el 115 y el 116. Pues Jesús, ha sido un gran gusto escucharte, nos dejas varios temas importantes, dices que el federalismo, federar es unir, dices, y lo más importante que tiene México en su agenda jurídica es fortalecer este federalismo definiendo qué le toca a cada quien. Te agradezco mucho, tus reflexiones son muy oportunas y en este evento son doblemente pertinentes. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por estar con nosotros en Derechos en Pugna. Buenas noches. Muchas gracias a todos.